28 de agosto del año 430. Una noticia recorre el mundo romano. Los vándalos de Genserico han cruzado el Mediterráneo e invadido el África, último bastión del imperio. Hipona está sitiada. Ese día, los cristianos comienzan a echar en falta, primero los suyos y más tarde todos, al más genial pensador de toda la cristiandad. Agustín, obispo de la antigua ciudad númida de Hipona, entrega su alma a Dios a los 76 años de edad. Es el final de una época y el inicio de otra. Esta es la historia de un hombre carismático y líder cuya andadura comenzó en tierra africana, en estos montes y ricos valles agrícolas, la región más meridional del imperio que mira al desierto. Nace Agustín el 13 de noviembre del año 354 en la ciudad de Tagaste, hoy Sucajras, Argelia, comarca agrícola de trigos y olivos, granero y despensa de Roma, próspera provincia y colonia fiel. De su esplendor pasado dan testimonio estos vestigios arqueológicos con nombres imperiales: Bulla Regia, Madaura, Cartago, Duga. Testigo fiel de cuanto aconteció en su vida y en su mundo, Aurelio Agustín, ciudadano romano de nacimiento y obispo católico durante 35 años, recorrerá y trazará en sus escritos un arco histórico grandioso, el que une su origen númida, el final del Imperio Romano y el triunfo del cristianismo. Estos parajes, en apariencia idílicos de la Numidia romana, están lejos del norte asaltado ya por los bárbaros. Era este en aquel violento siglo IV un imperio agrietado, dividido, quebrado como estas ruinas, cuyas piedras sirvieron para construir otras ciudades. El ejército mantiene el orden y las fronteras del norte, mientras aquí, en África, tierra cristiana regada por sangre de mártires, se libra otra batalla, la de la herejía religiosa entre católicos, donatistas y pelagianos. La violencia extrema quiebra a veces la paz imperial en esta provincia, cuyas gentes siguen apegadas a sus tradicionales creencias púnicas. He aquí las ruinas del Tofet, el santuario del dios Baal Hamón, tierra sagrada donde los cartagineses habían ofrecido sacrificios humanos, que seguía siendo lugar de culto pagano. Lejos de los escenarios violentos, Agustín nace en la paz de su pequeña ciudad, Tagaste, en el seno de una familia dividida en las creencias, pero en un ambiente íntimo y sosegado, como el reflejo visual de estas pinturas. Él encuentra ya de niño en su propia casa la discrepancia religiosa. Su madre, Mónica, cariñosa, cristianísima y devota. Su padre, Patricio, funcionario del imperio, respetuoso de las deidades ancestrales y marido infiel. La luz de este sol africano, reina de todos los colores que caen sobre todas las cosas, estimula al pequeño Agustín de tal manera que la describirá poética en sus famosas Confesiones. En este mundo de campesinos y de pastores, lejos de las grandes ciudades, siente el gozo de la naturaleza y más tarde recordará también en este libro su primera conmoción religiosa. Siendo todavía niño, oí hablar de la vida eterna que nos está prometida por la humildad del Señor. Cierto día fui presa de un dolor de estómago que me abrasaba y me puso en trance de muerte. Se asustó mucho mi madre y pidió que me purificasen con los sacramentos, pero de repente comencé a mejorar. En casa todos creían, menos mi padre, que nunca quiso borrar en mí la piedad creciente de mi madre. Comienza el joven Agustín apenas con 7 años su instrucción en las letras latinas, acudiendo a la escuela, primero en su Tagaste natal
y luego en la vecina ciudad de Madaura, donde descubre a los grandes autores latinos. Así muestra la escena, con elegancia renacentista, este fresco múltiple che compone la biografia completa del personaje. Una educazione cioè basata soprattutto sull'insegnamento della grammatica e della retorica, un insegnamento, quindi una cultura eminentemente letteraria. Le scienze, le arti liberali venivano poco studiate, anche se l'ideale antico era quello dell'uomo dottissimo e eloquentissimo, in realtà poi tutto si risolveva nell'eloquenza, nell'oratoria. ¿Por qué odiaba el griego cuando lo estudié de niño? No lo sé. En cambio me apasionaba la lengua latina. En la escuela aborrecía también aquella cantinela del 1 y 1, 2, 2 y 2 son 4. En cambio, me emocionaba con la narración del caballo de madera lleno de gente armada y el incendio de Troya y la sombra de Creusa en la Odisea. Lloraba a Dido muerta que buscó su última hora en la espada. Con ese bagaje inicial y la ayuda de un rico pariente romaniano, Agustín viaja a Cartago al cumplir 16 años. En alguna de estas casas del antiguo barrio púnico se instaló quizás el joven estudiante. Esta capital del África romana era por entonces la más importante ciudad de Occidente, después de Roma. Cartago, la metrópoli romana reconstruida tras las guerras púnicas, se convirtió en los primeros siglos del cristianismo en el centro neurálgico del debate teológico. Pero Agustín vino aquí a estudiar retórica y asistía, según cuenta en sus confesiones muy frecuentemente, en medio de la turbulencia de la juventud que aquí vivía, a los espectáculos que se ofrecían en este anfiteatro. Llegué a Cartago y en torno mío crepitaba por doquier un hervidero de amores viciados. Todavía no amaba, pero amaba el amar. Amar y ser amado era la cosa más dulce para mí, sobre todo si llegaba a gozar del cuerpo del amante. Me cautivaban los espectáculos teatrales, llenos de las imágenes de mis propias miserias y el fuego de mi pasión. El espectador sufre, pero ese dolor es un deleite para él. Esplendor por doquier, arte y dinero, estatuas y mosaicos que representan mitos y mundos lejanos, bandas de estudiantes revoltosos, vida ostentosa de los ricos, comercio floreciente, maestros brillantes y paganos, espectáculos públicos para la plebe, imagen del éxito elegante y fina cita para la diversión y foco intelectual opuesto a veces a la Roma dominadora, Cartago. Se come raccolta della gente più svariata dell'impero romano la potremmo paragonare oggi a Londra, che raccoglie tanti popoli e offriva la possibilità dell'insegnamento della retorica e quindi di poter far carriera sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista dell'avvocatura. Las avenidas bien trazadas, el puerto, epicentro de todas las rutas mediterráneas, las termas lujosas, el bullicio de los foros. 60.000 espectadores cabían en este anfiteatro. Así era Cartago, abierta al mundo entero y al Mediterráneo prometedor que llega hasta Roma. Escuelas, academias, tabernas, comercios y puestos de libros y papiros debieron deslumbrar al estudiante Agustín cuando buscaba aquí, con sus amigos,
el éxito profesional y también la verdad, ávido de certidumbres. Estudiaba yo entonces, en tan frágil edad, los libros de elocuencia, en la que deseaba sobresalir por pura vanidad humana. Siguiendo esas enseñanzas, descubrí un libro de un cierto Cicerón, que contiene una exaltación de la filosofía y se titula Hortensio. Decidí luego leer las Santas Escrituras, a ver qué tal eran. Pero esa lectura no está hecha para los soberbios o los pequeños de espíritu. Así comenzó Agustín la aventura de la razón en busca de la oscura claridad de la luz divina. En Cartago estudió filosofía, aritmética, geometría, música y sobre todo retórica, y pronto decidió instalar su propia escuela. Su oratoria vigorosa y sus escritos cautivaron a personajes tan notables como el procónsul Vindiciano, que le coronó con un premio de poesía. En aquellos años enseñaba yo en Cartago el arte de la retórica, y vencido de la codicia, vendía una palabrería victoriosa. Enseñaba sin engaño el arte de engañar, no para que usaran de él mis discípulos contra la vida de los inocentes, sino para defender a veces al culpable. Por esos años tuve una amante. No estaba casado legalmente, sino que buscaba en esa mujer, a la que guardé fidelidad, el confuso amor de mi pasión. Questa ragazza doveva essere certamente una top model del tempo, questa ragazza. E lui si legò a lei con la convivenza quando prese l'insegnamento della retorica. E lui dice che ha portato verso di lei una fedeltà più di quella che i mariti hanno verso le loro mogli, forse pensava a suo padre. Obsesionado en su búsqueda de certidumbres, Agustín se entrega al estudio de la astrología. El maniqueísmo, una secta en auge que presentaba al mundo como escenario de la lucha entre el bien y el mal, le sedujo y le llevó a debatir con uno de sus más famosos propagandistas, Fausto de Milevi. Sus elucubraciones sobre eclipses y solsticios no le convencieron. Había llegado a Cartago uno de los obispos maniqueos, llamado Fausto, aliado del demonio, en cuyo lazo caían muchos debido a su gran elocuencia. También yo la ensalzaba, pero sabía distinguirla de la verdad de las cosas que yo ansiaba saber. Yo había leído muchas cosas de los filósofos que con curiosa pericia habían contado las estrellas del cielo y las arenas del mar, que luego comparé con las largas fábulas del maniqueísmo. Ha llegado la hora del gran viaje desde este viejo puerto de Cartago, hoy ensenada de pescadores. En la primavera del año 383, hastiado de la enseñanza y por invitación de sus amigos de Roma, decide abandonar en secreto a su amante siempre anónima, a su hijo Adeodato, de 11 años de edad, y a su madre Mónica. Es un cambio radical en su vida. Mi determinación de ir a Roma no fue por ganar más gloria o dinero, como me prometían, sino porque había oído que allí los jóvenes eran más sosegados en las clases y había más disciplina, no como en Cartago, donde alborotaban con algarabías que deberían castigar las leyes. Hay una razón profesional, académica, buscando dónde poder sentar cátedra con unos alumnos más receptivos, menos indisciplinados que los que había tenido en Cartago. Pero esta es una razón que está en la superficie. En el alma de Agustín se está produciendo una transformación que le lleva a alejarse de personas tan queridas como su madre, como su hijo Adeodato, como la madre de su hijo. He aquí los espigones hundidos del puerto romano militar y comercial de Cartago. La partida de Agustín desde aquí es inmediata y sin aviso. Dejó a su madre engañada
rezando ella en esta basílica de San Cipriano, a poca distancia del puerto. Sus muros destruidos y cubiertos de hierba conservan la memoria de aquel llanto amargo de Mónica. Engañé a mi madre y me escapé. Sopló el viento, se echaron las velas y desapareció de mi vista la playa. Por esta bocana del puerto cartaginés salió de noche Agustín hacia Roma. Allí le esperaban sus amigos y quizás el éxito profesional. Pero todo viaje lleva en sí mismo la búsqueda de algo nuevo y también el riesgo. La travesía del Mediterráneo, en aquellas endebles embarcaciones, era una navegación tan peligrosa que la imaginería de las leyendas de monstruos ha dejado constancia así de aquel terror que el Mare Nostrum provocaba en los marineros. Llega Agustín a Roma huyendo. Su vida aquí durante un año fue una total decepción. La capital del imperio era por entonces el centro de una bulliciosa intelectualidad que se daba cita en las academias, en los foros y en las plazas. No tuvo aquí Agustín la suerte que venía buscando. Cayó enfermo, y si los discípulos de Cartago no pagaban, los de Roma cambiaban de maestro y se marchaban antes de final de mes. Estos foros romanos, vestigio de un esplendor desaparecido cuando llegó aquí Agustín, eran solo capital honorífica del Imperio de Occidente, pues la corte y el emperador se habían instalado ya en Milán por razones estratégicas. Su experiencia romana duró apenas un año y resultó decepcionante. Lejos de los suyos, los discípulos tramposos, una enfermedad inesperada, las discusiones sin fin con sus amigos maniqueos. El arreglo de tanto desaliento se lo ofreció el prefecto de la ciudad de Roma, Símaco, un hombre culto y pagano, quien le abrió el camino de Milán al elegirle profesor de retórica en la corte imperial. Hasta allí viajó Agustín para ejercer también de orador oficial, una especie de ministro de propaganda encargado de pronunciar los discursos y las loas del emperador. Pronto tiene ocasión de demostrar su elocuencia. El panegírico anual ante Valentiniano II, el emperador niño, cuyas escasas virtudes debió elogiar el orador Agustín, aunque con su más íntima desazón. Pocos meses después, llega también a Milán desde África su madre Mónica, acompañada de la amante de Agustín y de su hijo Adeodato. Mónica, empeñada en su conversión al catolicismo, le pide despedir a su concubina y contraer matrimonio legal con una rica heredera católica. Allí en Milán encontró Agustín al hombre cuyos sermones le harían cambiar de rumbo. Llegué a Milán y visité al obispo Ambrosio, famoso entre los mejores de la tierra. Aquel hombre de Dios me recibió paternalmente y se interesó mucho por mi viaje. Comencé a quererle, no como doctor de la verdad, sino por su afabilidad conmigo. Oí sus sermones para medir si su elocuencia estaba a la altura de su fama. Me quedaba colgado de sus palabras, de la suavidad de su oratoria, y así decidí permanecer como catecúmeno de la Iglesia Católica. Esta basílica dedicada a los mártires, sobre cuyas tumbas se construyó estando Agustín en Milán, es el símbolo del éxito de Ambrosio, una fortaleza frente al poder imperial que exigía al obispo la entrega de un templo a los herejes arrianos. Su determinación, su elocuencia suave y amena y su carácter afable hacen de Ambrosio el maestro que le da nuevas luces. La relación con San Ambrosio es una relación definitiva para San Agustín. Él encuentra en Ambrosio el maestro que estaba buscando. Esas verdades que buscaba San Agustín las encuentra demostradas en la Iglesia Católica de mano de San Ambrosio. Y San Ambrosio, es más, le enseña a leer la Sagrada Escritura. Hasta este momento San Agustín ha leído la Biblia de una forma literal y San Ambrosio le descubre que la Biblia se puede leer de forma alegórica y le abre un horizonte impresionante a San Agustín. Agustín traba una relación de maestro y discípulo en la distancia de vida con aquel obispo prestigioso que fue de joven gobernador romano.
Sus sermones, llenos de erudición y alegorías sacadas de la Biblia, cautivan a la audiencia. El obispo deslumbra al catecúmeno africano. San Ambrosio se encuentra delante de sí mismo con un espejo, una persona con una inteligencia y un ingenio como el suyo, elemento que amedrenta a San Ambrosio, y San Ambrosio finalmente acabará teniendo temor ante San Agustín e incluso dudando de la autenticidad de su conversión. Me instaban todos a que me casara, sobre todo mi madre, con la esperanza de que después de mi matrimonio me bautizara. Fue arrancada de mi lado entonces la mujer con la que había compartido el lecho durante años. Mi corazón herido echaba sangre. Ella, de vuelta a África, te hizo voto, Señor, de no conocer otro varón, y me dejó a nuestro hijo, a Deodato. Por entonces, varios amigos habíamos resuelto ya apartarnos de las gentes y vivir en un ocio tranquilo. En ese ambiente de la corte de Milán se acerca el momento decisivo. Los sermones del obispo Ambrosio, la lectura de ciertos libros filosóficos y las discusiones con los amigos han producido el necesario acopio de ideas y sentimientos. Solo falta para atravesar la frontera hacia la luz, la conversión, un elemento simbólico. Sus biógrafos denominan el hecho la escena del jardín. Una voz infantil, el toma y lee, musitado por alguien invisible. Agustín cuenta el episodio con la intensidad de una génesis vital y lo coloca entre las más grandes representaciones del acontecer humano. Me apresuré a ir al lugar donde estaba sentado Alipio, a donde él había dejado el códice del apóstol. Lo tomé, lo abrí al azar y leí en silencio. Nada de borracheras ni desenfrenos, nada de rivalidades y envidias, revestíos del Señor Jesucristo. Al acabar la lectura de este pasaje, sentí como si una luz de seguridad se filtrara en mi corazón y se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. En septiembre del año 386, Agustín se retira con un grupo de amigos a una villa de campo cercana a Milán, Casiciaco, levantada sobre esta verde colina. La vegetación evoca el encanto y el sosiego de aquel tiempo, un paraje ideal para la meditación. Las fuentes, la arboleda, el aire mismo, invitan a la reflexión y al diálogo sosegado. En un ambiente de convivencia campestre, entre amigos, Agustín vivió aquí más de medio año. Dedicó ese tiempo a pensar, a escribir, a debatir y también a poner en práctica un proyecto aún en ciernes, el monacato, la convivencia en común, que después llevará a la práctica con todas sus consecuencias en África. Había dejado Agustín en Milán sus obligaciones de profesor y orador para vivir aquí con los amigos su primera experiencia de vida en común sin mujeres. Un taquígrafo toma nota de los diálogos. Venían aquí los cazadores de los bosques cercanos, y llegado el gélido invierno alpino, los africanos se lamentan de la lluvia y del frío. Sonó la hora del regreso. Bajo la gran fábrica del Duomo de Milán se han encontrado estas ruinas del antiguo baptisterio de mármol blanco, decorado con pinturas, piedras semipreciosas y mosaicos policromados, en donde el obispo Ambrosio bautizó a Agustín en la Pascua del año 387. He aquí los vestigios de aquel baptisterio en el que Agustín, con 32 años de edad, su hijo Adeodato y su amigo Alipio recibieron el bautismo. Por 3 veces debió empujarles el obispo Ambrosio hasta ponerles bajo el chorro de agua, según el rito. Agustín lloraría más tarde oyendo los himnos y los cánticos de la iglesia. Y en ese ambiente de exaltación, el grupo de amigos africanos, casi monacal, decide pocos meses después retornar a su tierra.
Los viajeros hacen un alto obligado en esta ciudad de Ostia antica y después en Roma. La flota del usurpador Máximo bloqueaba la navegación hacia África. Había muerto la prosperidad de esta vieja ciudad, puerto imperial, emporio de los negocios de importación de trigo y aceite, almacén de granos y de salazones. Eran ya tiempos de decadencia en Ostia Tiberina, donde Agustín convivió unos meses con la comunidad cristiana, junto a su madre Mónica. En su residencia de viajeros, quizás en la casa alquilada a algún cristiano cercana a esta iglesia, donde asistirían a las celebraciones litúrgicas, debió tener lugar, mientras conversaba con Mónica, otra de las experiencias íntimas que marcaron la vida de Agustín. Estando cercano el día de su muerte, estábamos los dos solos, mirando por la ventana al jardín de la casa, en Ostia Tiberina, descansando del viaje desde Milán y cogiendo fuerzas para la navegación hasta Cartago. Recorrimos en nuestra conversación todos los seres corpóreos hasta el cielo y subimos más y más arriba. Y ella dijo así: «Solo deseaba verte, cristiano hijo. ¿Qué hago ya aquí? Enterradme en esta tierra». Agustín presenta el éxtasis de Ostia como un gran acontecimiento en su vida, y me parece que podemos contemplar dos paisajes. Un paisaje externo, físico, que él dibuja con trazos muy bellos, un atardecer, el sol que se refleja en el mar, pero después hay también un paisaje interior, y es ese diálogo de una gran hermosura, de una gran intimidad entre la madre y el hijo, que parece que tuvieran una pequeña experiencia mística. Fue grande el desconsuelo del hijo al percatarse de que estaba cerca la muerte de la madre. Muere Mónica tras una corta enfermedad, bendiciendo a sus dos hijos, Agustín y Navigio, a su nieto Adeodato y a los amigos, todos preparados ya para zarpar desde Ostia hacia Cartago, tras una corta estancia en Roma. Agustín resiste el llanto y cierra con dolor los ojos de la madre amantísima. A esta ciudad portuaria de Ostia Tiberina llegaban a finales del siglo IV los más ricos cargamentos de trigo con destino a Roma. Aquí, Agustín y Mónica elevaron su mirada de esperanza a este cielo azul del Mediterráneo, pensando en su próxima travesía a la Numidia natal, en donde Agustín habría de hacerse monje, en Tagaste. Regresa a África con sus amigos, decididos a iniciar una nueva vida. Nunca dejó de pertenecer Agustín a su tierra y a su gente. La fogosidad y el misterio arrastran al hombre que toma la decisión de volver a su ciudad natal. Las señas de su identidad, como este mausoleo púnico en Duga, cenotafio al dios rey Masinisa, delante del cual pasó él alguna vez, se unen a las del profesor de retórica, cultivado y regresado a la fe católica, que llega de Italia. Molti biografi moderni hanno cercato di indicare alcune caratteristiche proprie degli indigeni africani in Agostino, soprattutto il carattere appassionato, l'insistenza che nel suo pensiero, l'importanza nel suo pensiero dell'amore. El regreso a su querida tierra de Numidia, en el otoño del año 388, estaba cargado de esperanza. Agustín forma una pequeña comunidad contemplativa en Tagaste que durará 2 años. Dedica su tiempo a escribir, dialoga con sus amigos de filosofía y religión y debate acerca de Platón y de Cristo, dice en una carta a su amigo íntimo Nebridio, quien morirá pronto. Pero es otra muerte prematura, la de su hijo Adeodato, con 17 años de edad, joven despierto e inteligente, la que le remueve sus entrañas y su fe. Agostino rimase talmente scosso della morte di questo figlio che lì per lì non racconta niente.
non fece una parola, un dolore muto. Poi raccolse le domande del figlio in un libro che noi abbiamo oggi, si chiama Il Maestro, che è un libro di alta semiotica e è un libro che sta a fondamento della pedagogia moderna. En aquel retiro inicial de Tagaste, en la tranquilidad a veces tediosa de su pequeño pueblo, Agustín se entregó a la contemplación y al estudio. Su espíritu fue marcado por cambios profundos, a veces misteriosos, que le llevaron a descubrir nuevos horizontes para sus ideas. Una visita casual a esta ciudad costera de Hipona, la más importante de África después de Cartago, con unos 40.000 habitantes, determinó su rumbo vital. Temiendo ser elegido por su fama, Agustín evitaba visitar ciudades sin obispo. El de Hipona era viejo, y el pueblo aclamó a Agustín para que fuera ordenado sacerdote. Estas ruinas abandonadas hoy a la intemperie dan noticia de la prosperidad de Hippo Regius, ahora sumergida bajo el agua y la vegetación. Su teatro, la cuadrícula urbana de sus calles que divide los barrios nobles y los plebeyos, marcan también la división entre los distritos cristianos, el católico y el donatista. Llega Agustín en la primavera del año 391 a esta floreciente ciudad de Hipona y funda enseguida aquí un monasterio. Buscaba un lugar donde vivir con mis hermanos, contará más tarde, habiendo abandonado toda esperanza de este mundo. Pasarán apenas 4 años y se convertirá en el obispo monje, que recorre desde aquí todos los caminos de Numidia. La comunidad cristiana vive angustiada por la propaganda enérgica de los maniqueos y la violencia de los donatistas. El obispo católico, el anciano Valerio de origen griego, ni siquiera habla bien el latín y lo sufre y soporta como pastor. De esa situación violenta dan testimonio estas piedras reunidas en el museo contiguo a las excavaciones, pero Agustín tiene otra prioridad: la fundación de un monasterio, su proyecto largamente madurado. Cuando él se convierte, decide abandonar su vida de retórico, decide abandonar su vida como profesor y decide también abrazar el celibato, cosa que le había parecido imposible hacer antes cuando le propusieron, su amigo Alipio le propuso abrazar el celibato para dedicarse al cultivo de la filosofía. Durante su estancia en Italia, Agustín había tenido noticia de los eremitas que, como en esos mismos años hacía su rival epistolar San Jerónimo, el célebre traductor de la Biblia, buscaban la soledad. Ellos habían elegido el desierto para alcanzar la perfección soñada, pero no seguiría él ese camino. Agustín conocía la vida de San Antonio, que había escrito San Atanasio, y le había impresionado mucho porque el radicalismo en la opción de Antonio de retirarse al desierto, dejando todo, abandonándolo todo, tras la invitación de Cristo de abandonar todo y dárselo a los pobres, le había impresionado. Él imagina otra clase de monacato. Quizá su espíritu de africano, abierto a la convivencia, no aceptaba la vida del anacoreta rudo y solitario, y así en Hipona pone en marcha la iniciativa. Sus monjes rezarán juntos, también vivirán y trabajarán unidos, y los más preparados serán sacerdotes y obispos. Una vez que él acepta el sacerdocio por esa petición del pueblo, va a iniciar otro estilo de vida comunitaria, que es viviendo él como sacerdote con otros compañeros, y más adelante, cuando sea obispo, vivirá con los clérigos. La comunión fraterna, de que es signo la vida en común, y el servicio a la Iglesia son los rasgos esenciales de esa propuesta de monacato que perdurará sobre los siglos. El ejemplo de Agustín y su regla son los dos ejes de ese ideal, adoptado como norma de vida por decenas de institutos religiosos desde la Edad Media hasta nuestros días. Primum, propter quod in unum estis congregati, ut unanimes habitetis in domo, et sit vobis anima una, et cor unum in Deum.
La regla que Agustín escribiera hace 16 siglos está inspirada en la sabiduría de quien conoce bien las grandezas del ser humano, en la experiencia y en la cautela de quien advierte también sus debilidades. En el comedor de su residencia, donde comía, había hecho grabar una frase, para que todos tuviesen, la leyesen, todos los días, se diesen cuenta. Y decía: el que es capaz de difamar las vidas ajenas no es digno de sentarse en esta mesa. Con ayuda de sus monjes, elemento de combate y vanguardia, inicia Agustín su revolución, la reforma de la Iglesia gracias a la formación de su clero, bien preparado, que propiciará la difusión de sus ideas y de su influencia. Agostino viveva in una città, Ipona, che era un porto di mare, dove arrivavano da diverse parti dell'impero, dall'Italia, dalla Spagna oppure anche dall'Oriente, e quindi aveva modo di incontrare molti monaci che si recavano da lui per salutarlo, per visitarlo, e gli portavano lettere o di Girolamo o di altri personaggi ai quali lui rispondeva e dei quali si serviva per lo scambio epistolare. Desde su sede de Hipona, cuyas ruinas evocan hoy su memoria, crece el prestigio de Agustín. Alguno de sus adversarios le recuerda como arma arrojadiza en la controversia doctrinal su origen indígena africano, aunque él se sintió y actuó siempre como ciudadano romano entre estas nobles piedras de su ciudad. Il suo avversario più grande, il vescovo pelagiano Giuliano Declano, per offenderlo, insultarlo, lo chiamava numida e punico, penus. In realtà Agostino l'accetta perché è cosciente, pienamente cosciente di essere di origine africana e della lingua punica sapeva solo poche parole. Agustín se entrega a la gobernación de su diócesis, a la escritura y a la polémica. Aquí en su iglesia podemos situar buena parte de esas discusiones, y cuando el obispo los fustiga, denunciando la brutalidad de los circunceliones, el ala radical del adversario, sugiere a sus fieles que vayan allí apenas a 100 metros, a la iglesia de los donatistas, y les repitan los mismos argumentos que él ha predicado en favor de la auténtica fe cristiana. Los debates públicos, sus escritos, libelos y sermones, dictados con el ingenio de un experto comunicador, provocaron a veces la ira de sus adversarios. Agustín denuncia a los grupos de exaltados fanáticos que perturban el orden. Él teme a esas bandas que atacan a los viajeros e incendian los campos cantando himnos donatistas. Pues los circunceliones eran violentos y ante ellos pues Agustín pide que se haga valer el orden público y por tanto que se reponga el orden en situaciones de conflicto. Pero creo que la imagen predominante de Agustín es de un hombre de un gran sentido pastoral, muy cercano a su pueblo. Él en alguna ocasión lamenta el mucho tiempo que tiene que dedicar a resolver los pequeños problemas domésticos de la gente que acude a él como juez de paz. He aquí la antigua basílica cristiana de Bularregia, una de las ciudades más prósperas del Imperio Romano en Numidia. Hasta aquí, según las crónicas, vino Agustín el año 399 y predicó un famoso sermón a sus habitantes, que visitaban demasiado frecuentemente, según él, los espectáculos del circo y del teatro. El obispo viajero Agustín se alarma cuando presencia en estas comarcas prósperas, en el interior del África romana, los rituales del paganismo que practican algunos cristianos. Le disgustan también las fiestas que ante estas estelas funerarias celebran algunos cristianos, al modo de los paganos. Son orgías y banquetes para alivio de los muertos y en honor de los mártires que él ha prohibido ya en Hipona a causa de su libertinaje. Tenemos que entender la época en la que viven los cristianos, a los que se refiere San Agustín.
Él ha nacido en los años posteriores al reinado de Constantino, que es quien da la paz, por así decir, a la Iglesia en el año 313, el edicto. Muchos cristianos viven tradiciones paganas. Y él se refiere que acuden a los echadores de cartas, a los nigromantes, a los oráculos, consultan los oráculos. Es decir, es gente que vive tradiciones paganas, él las va a criticar duramente. Esa cercanía del obispo Agustín a su pueblo le lleva a intervenir en asuntos que en aquel oscuro siglo V marcan un progreso moral. Es admirable su propuesta de supresión de la esclavitud, cuando aquella sociedad romana se enfrenta al caos y a la invasión de los bárbaros. Agustín cuenta que estando ausente de la diócesis llegó a Hipona pues una remesa de esclavos del África subsahariana, parece que habían sido conquistados por los gálatas o comprados, con situaciones a veces terribles, y dice Agustín que como era costumbre en la iglesia, en su iglesia, hicieron una colecta para comprar a los esclavos y darles libertad. Duga, cruce de caminos entre el África proconsular romana y las regiones bereberes, era paso obligado de los viajeros que iban a Cartago. Por aquí debió pasar varias veces Agustín camino de la capital en su permanente peregrinaje para asistir a más de una decena de concilios en la capital. Cesarea, Tipasa, Mileto, Duga, Cirta, Sica, Bulla Regia. Más de 30 ciudades forman el itinerario de Agustín desde Hipona, los caminos de sus visitas a otras iglesias para asistir a los concilios en los que ejerció su liderazgo. Una famosa conferencia, bajo los auspicios imperiales, tuvo lugar en junio del año 411 en Cartago, a la que asistieron más de 500 obispos entre católicos y donatistas. Se trataba de lograr la paz y la unidad entre cristianos, propiciada por un edicto del emperador Honorio. Agustín fue portavoz de los católicos. At first trying with the other African Catholic bishops to find a path toward reconciliation with the Donatists, but then realizing that this just was not possible. At that point, because of attacks against Catholics by Donatists, Augustine and other bishops reluctantly relied on the power of the empire itself. El de Hipona prepara su estrategia porque intuye que él ha de tener allí, en Cartago, la voz principal, por su prestigio y su probada oratoria. Con su inteligencia de los hombres y de los hechos, mide la importancia trascendental de esa controversia, cuyo origen es político. Una vez más, Agustín se echa al camino. Los donatistas, al igual que los católicos, se consideraban la auténtica y única iglesia cristiana en África. El edicto del emperador buscaba la paz entre ellos. En la conferencia, Agustín rebatió los argumentos de sus adversarios con tal vigor y eficacia que el delegado imperial Marcelino dio su veredicto final. Los donatistas habían perdido el debate. Was a victory for Augustine in the sense that he and the African bishops gained the full support of the empire in that moment. But it never resolved the Donatist problem. Eventually, the Donatist problem would be resolved only by the invasion of the Vandals and then by the arrival of the Muslims. Nunca pidió Agustín la represión contra sus adversarios herejes, a pesar de la violencia desatada por algunos de ellos, hasta el asesinato. Siempre buscó el terreno del entendimiento que dejara fuera de esas polémicas entre iglesias al poder imperial. The church and what we today call the state are two separate entities with two very different destinies. The church can only make so much use of the state in evangelizing and sanctifying the people of God. And the state must not have dominion over the church. So Augustine is really looking forward, I think, not to a kind of medieval Christendom, which is what very often people have thought, but to our more modern idea of a separation of the realm
of the church and the realm of what we call the state. Roma había dejado ya de ser por entonces la capital de un imperio quebrantado para convertirse paulatinamente en el centro de la cristiandad. Las iglesias cristianas gozaban ya de una gran autonomía y su obispo era persona de prestigio. Se hace difícil distinguir en las controversias su juicio personal acerca de la ortodoxia, la que se acuerda en los concilios y la que dicta el Papa. Yo diría que Agustín personalmente tenía poca influencia en la sede de Roma, ante la cual se presentaba simplemente como portavoz del episcopado católico africano. La célebre frase Roma locuta es, causa finita es, Roma se ha pronunciado, el caso queda cerrado, ¿no? Hay que interpretarlo como referido a un asunto concreto, no como una afirmación general con valor dogmático, en absoluto. En esa pugna de ideas, durante aquellos años vibrantes, destaca el duelo singular que libraron por carta y con el mayor respeto el eremita Jerónimo y el obispo Agustín. Este pone en duda la autoridad de las traducciones de la Biblia desde el texto en hebreo que hace Jerónimo. En aquel mundo romano, cuya principal energía es la del cristianismo, la polémica entre los dos colosos se enciende. Creo que el liderazgo de San Agustín fue mayor que el liderazgo de San Jerónimo. Jerónimo se va a ceñir a unas élites en Roma y a un grupo intelectual con una cierta altura aristocrática, mientras que San Agustín se dirige a todo tipo de personas, y lo que es el influjo agustiniano en los siglos posteriores será definitivo. Los monjes a lo largo de toda la Edad Media leerán no tanto a San Jerónimo sino a San Agustín y copiarán sus códices y sus obras porque encuentran en San Agustín aquello que están buscando. Cuando las fuerzas merman y renuncia ya a los duros viajes, Agustín se entrega día y noche a la tarea de escritor. Lee y estudia, dicta libros y cartas y prepara sus obras de mayor ingenio que muestran la sabiduría y la voluntad de un pensador clarividente, sensible, dialogante. Augustine's days were very full. We know from him that he slept very little at night. He suffered from insomnia. He would work during the night on texts that he was writing. During the daytime, he would carry out the functions of a bishop. Many times, he had to devote entire mornings to litigation, to resolving problems between neighbors, between parishioners. Estos mosaicos sacados de las ruinas de Hipona describen ese entorno del obispo, su convivencia cordial con agricultores, cazadores, artesanos y gentes del mar, sus feligreses, a los que dirige los sermones en lenguaje llano. Sus libros, en cambio, son respuesta a cuestiones esenciales de la fe, la sociedad y el ser humano, redactados en la clave del gran escritor. Agustín, autor de obras esenciales, es el gran comunicador capaz de mantener la tensión del lector de todas las épocas. Las Confesiones, La ciudad de Dios, De Trinitate Dei. Si uno lee las obras de San Agustín, encontrará la gran diferencia entre leer La ciudad de Dios y leer un sermón. La ciudad de Dios va dirigida al público culto romano pagano, tratando de mostrarle cómo el cristianismo no ha sido el responsable de los males que ha sufrido Roma. Entonces, a un público culto, Agustín habla con un lenguaje culto. En cambio, en un sermón que está dirigido a personas, a los pescadores de Hipona o a los agricultores de allí, tiene que utilizar un lenguaje muy sencillo, y así es lo que realmente se experimenta quien lee su obra. Muchos de los que me conocieron y otros que no me conocen desean saber quién soy yo ahora cuando escribo estas confesiones. Me han escuchado o han oído hablar de mí, pero quieren saber por confesión mía cómo soy. Viajan los hombres para admirar las cumbres de las montañas, las olas gigantescas del mar, los ríos caudalosos, la inmensidad del océano, el giro de los astros, pero se olvidan de sí mismos.
La narración autobiográfica de Agustín es sumamente original. Lírica, mística, psicología, sagrada escritura, todo se conjuga para componer sus confesiones, la confidencia desgarradora de un hombre que marcó su tiempo y forma parte de la cultura universal, sobrepasando el umbral autobiográfico. Yo diría que es más acertado decir que ha sido el inventor de un tipo específico de autobiografía, aquella que es diálogo con Dios. Aquí está su originalidad. Esta obra agustiniana nos muestra también, con páginas densas de intensa inspiración, el ánimo poético de su autor. A Agustín no le importa abrir el alma de par en par, reconocer sus errores y sentirse manchado, pero manchado porque había tocado lo más bajo de la humanidad, de la misma manera que también había descubierto ese deseo, esa hambre de verdad, de belleza, de amor, que es lo más sublime también de la misma humanidad. Su otra obra maestra, La ciudad de Dios, pone a punto el método de análisis de los hechos humanos del que nace la historia. Agustín no creía, como algunos de sus contemporáneos, en la inmortalidad del Imperio Romano, pero le costaba intuir un mundo sin él, y tuvo que responder a quienes acusaban a los cristianos de ser el origen de su destrucción. El mundo ha sido sacudido, el hombre viejo despojado, la carne prensada como el aceite. Dad, por tanto, libre curso al espíritu. Los cuerpos de los muchos mártires están en Roma y Roma está en la miseria, devastada en la desolación, ha sido pisoteada e incendiada. ¿Por qué lloras? ¿Por qué se han derrumbado las piedras y han muerto los hombres? ¿En qué la memoria de los apóstoles tenía que haberos preservado para siempre de los godos? The Christian religion is really not appropriate for the Roman Empire because it won't provide a very good defense against the various tribes that were invading the territory of the empire. So Augustine had to defend Christianity against those pagans or former pagans who wondered whether the Christian religion wasn't itself responsible for the coming fall of the Roman Empire. Cae Hipona en manos de los vándalos en el verano del 431, un año después de la muerte de Agustín en la paz de su monasterio, rodeado de sus monjes y de obispos huyendo de la invasión. La primera preocupación de todos, tras darle sepultura en su iglesia, la Basílica de la Paz, fue poner a salvo la biblioteca de Agustín, sus escritos. Desde su África natal hasta el norte de Italia, velado hoy en este mausoleo de Pavía, el cuerpo de Agustín hubo de hacer su último viaje. Sus monjes trasladaron la reliquia más valiosa de la iglesia africana, 35 años después de la muerte del santo, a Cagliari, isla de Cerdeña. El sepulcro del obispo de Hipona corría también allí peligro tras la ocupación de la isla por los sarracenos. Al fin, sus reliquias llegaron tras un accidentado viaje a Pavía el año 722, gracias a la devozione del re longobardo Luitprando. Ha scelto di portare a Pavia le reliquie di un grande personaggio, un padre della Chiesa, Agostino, e si dice l'ha comprato a caro prezzo da Cagliari via mare e l'ha portata poi a Genova lungo la via del Sale delle montagne, è arrivato fino, dopo aver attraversato il Po, è arrivato fino qui a Pavia. Desde las ruinas de la ciudad romana se divisa en todo su esplendor la moderna Basílica de Hipona sobre un montículo de la ciudad argelina de Annaba. Es el testigo principal del obispo Agustín en su patria, hoy tierra musulmana. Él es sin duda el más importante pensador nacido en tierra de Numidia, respetado y admirado también por sus compatriotas.
Cet espace de Carthage à Annaba, qui a été pendant des siècles un espace fertile de la pensée humaine. Saint Augustin, c'est l'olivier de Tagaste. Tagaste ici, c'est l'Afrique. C'est cette zone fertile de cette terre généreuse qui est l'Afrique. Este mausoleo es hoy meta de peregrinación para los cristianos y lugar de visita respetuosa e interesada de los musulmanes que han nacido en su misma tierra. Ellos vienen hasta aquí a rendirle homenaje o a pedir favores al obispo cristiano que naciera 2 siglos antes que el profeta Mahoma. De ce grand compatriote, de ce grand père et grand-père, nous sommes en un sens la progéniture de Saint Augustin. Je le sens. ¿Qué queda de Agustín 16 siglos después de su muerte? Permanece su memoria en una rica iconografía repetida en todos los estilos de todos los tiempos y en todas sus tareas. Padre espiritual, obispo, monje, escritor, filósofo, orador, polemista. Queda ante todo su obra, sus libros en las bibliotecas del mundo entero, en estos anaqueles repletos con las ediciones antiguas y modernas de sus tratados, sus epistolarios, sus sermones. En algunas, como en esta de El Escorial, España, se muestran con cuidado y orgullo manuscritos medievales e incunables de todas las obras capitales de Agustín. La ciudad de Dios, soliloquios, confesiones. Están en la lista de los libros más vendidos de todos los tiempos. Su nutrido epistolario, cartas cruzadas con amigos, pensadores, paganos, obispos, herejes y gobernadores, forma con sus sermones un legado vital inagotable, cuyo estudio es un reto para los expertos que siguen desvelando nuevos datos sobre la vida y la personalidad de Agustín. Aún esperamos seguir descubriendo nuevos sermones de San Agustín, como ha sucedido en estos últimos casos de los sermones Serfur, que fueron descubiertos hace poco tiempo, pero esperemos que en el futuro se seguirán descubriendo más sermones de San Agustín, porque de los 600 que tenemos hasta los 8000 que predicó, pues hay una diferencia grande. Así fue Agustín de Hipona, escritor genial, polemista y maestro del pensamiento, reformador y padre de la Iglesia y fundador del primer monacato occidental. Dicen los suyos que él nunca perdió su alma de númida. De cette Afrique, toujours vivante, toujours brillante par sa pensée, par son soleil éternel, qui a beaucoup fasciné les poètes et les philosophes. San Agustín es quizá el autor más grande de la antigüedad junto a Platón. El hecho de que su obra se nos haya conservado en su gran parte es ya de por sí un valor inapelable, un juicio inapelable de su valor. Permanece en fin su espíritu en las mujeres y los hombres que lo siguen y practican su regla, centenares de comunidades establecidas en todos los continentes. El alma de Agustín, númida y romano, monje y obispo, sigue viva muchos siglos después de la caída de los imperios cuyo final él anunció.